Bienvenidos a las temáticas de la semana 10. En este caso vamos a estar hablando sobre cómo se puede evaluar el rendimiento de una red celular o de un sistema celular. Partiendo de la arquitectura que comentamos la semana pasada, pues aquí vamos a estar hablando sobre cómo poder evaluarla y qué herramientas se pueden tener. Entonces partimos de qué se evalúa dentro del rendimiento de una red celular. Entonces, primero, ¿a qué va orientado? Entonces, si vemos, la parte de satisfacción de usuario es una de las principales razones que me van a argumentar el hecho de tener o evaluar mi red de forma constante. Entonces, si yo miro satisfacción de usuario, pues va orientado a que realmente lo que yo esté ofreciendo al usuario, pues es lo que le estoy entregando. Eso va asociado a lealtad del cliente, de tal forma que si el cliente está a gusto con mi servicio, pues probablemente lo tenga muy buen, un periodo largo, un periodo de tiempo muy largo, de tal forma que me pueda garantizar lo que vemos acá como altos ingresos. Eh, para evaluar, pues siempre estaremos hablando de los famosos KPIs, los indicadores clave de rendimiento de la red que me van a permitir detectar ya sea si las cosas están bien o hay algo que está fallando como tal. Entonces, eso va asociado a lo que comentábamos ahorita, percepción del servicio. Eh, También desde el punto de vista de evaluación, pues me permite si yo los recursos que tengo a nivel de arquitectura, a nivel de espectro y demás, pues los estoy utilizando eficientemente, entre otras. Y el problema acá es que un operador detecte que los KPIs están más bajos de lo esperado, de tal forma que eso tiene que llevarlo a que eh, o revise aspectos técnicos de su red, de tal forma que lo lleve a un proceso de optimización o eventualmente, por ejemplo, cuando el número de usuarios ya es muy alto y las características a niveles espectral, por ejemplo, no alcanza, o sea, el ancho de banda no da para un determinado número de usuarios, pues efectivamente pues tiene que llevar al operador, por ejemplo, a participar en nuevos procesos de subasta o por otro lado, pues por ejemplo, instalar nuevas radiobases, entre otras cosas. Entonces vamos a hablar sobre algunas medidas que se pueden tener en este sentido. Entonces empezamos con capacidad del sector. Aquí básicamente lo que se evalúa es cuánto es el máximo número de usuarios que pueden estar soportados de manera simultánea. Entonces, ¿esto de qué viene dado? Pues viene dado, por ejemplo, de los esquemas de acceso múltiple que se utilizan dentro de una tecnología determinada, cuánto ancho de banda se tiene, entre otros aspectos me pueden determinar cuántos usuarios yo puedo soportar simultáneamente. Para dar un ejemplo rápido, si tengo, por ejemplo, 5 MHz en ancho de banda, estoy utilizando una tecnología que utiliza 200 kHz con TDMA, pues sabemos que con cada canal de estos de 200 hay 8 usuarios, dentro de esos 5 megas habrían 25 canales de 200 kHz, lo que equivaldría a tener hasta 200 usuarios simultáneamente bajo este ejemplo sencillo. Asociado a eso está la probabilidad de bloqueo de llamada. Esta probabilidad de bloqueo de llamada, algo que tenemos acá para resaltar es cuál es el valor típico que puede manejar normalmente un operador, que puede estar alrededor de o entre el 1 al 3%. ¿A qué va orientado esto? Pues que probablemente cuando varios usuarios intenten, por ejemplo en el caso que podíamos 200 usuarios para el ancho de banda que habíamos dado, si alguien, un usuario número 201 intenta conectar, pues probablemente lo que va a tener es un bloqueo de esa solicitud de llamada para que le impide ejecutar su conexión. Entonces, ese es uno de los parámetros más generales que se pueden o que debe tener presente dentro del diseño de la red un operador. Luego de eso, pues viene lo relacionado con intensidad de tráfico. Entonces, todo lo relacionado con tráfico, pues va amarrado directamente a la capacidad del sector y va amarrado pues directamente a la probabilidad de bloqueo. Ustedes saben que de acuerdo a las tablas que definen la parte de tráfico, las tablas de Erlang, pues Erlang B, pues podemos definir esto. Entonces, acá tenemos que para la capacidad del sector, entonces normalmente si por ejemplo yo tenía en el primer caso, lo del número de usuarios simultáneos pues equivalen a 200, pues no necesariamente
quiere decir que la red solamente soporte 200 usuarios. En la práctica, y dada la probabilidad de bloqueo, pues la red puede soportar mayor número de usuarios, y eso viene dado por precisamente esta medida que vemos acá como capacidad del sector. Entonces, ¿de qué depende esa capacidad del sector? Entonces, si vemos acá, entonces, lo que está marcado como esta variable, la variable U que vemos, entonces en esta fórmula vamos a partir de una capacidad de la zona, esa capacidad de la zona, lo que tenemos marcado acá como E. Esa capacidad de la zona es el primer ítem que vemos acá, está como capacidad del sector, pero corrijo ahí, sería capacidad de la zona como tal. Luego vamos a tener en el denominador la tasa de arribo de llamadas, cada cuánto se estima recibir una llamada, cuánto dura esa llamada, que sería ese tiempo de sostenimiento en minutos. La multiplicación de esos dos aspectos me da el tráfico generado por un usuario, ese mu por h lo vamos a tener, y si yo hago la relación entre esa e y el view por h, pues lo que voy a tener es el número de suscriptores que puede efectivamente soportar o ser atendidos en una zona como tal, pues que es mayor a el máximo número de usuarios que puede ser soportados. Luego, a partir de eso, pues yo puedo calcular cuánto es el número de zonas que se puede manejar en una determinada área. Entonces, ¿qué vamos a tener? Si yo tengo determinado tráfico, si tengo el número de suscriptores que puede ser atendido en una zona, pues lo que voy a ver o lo que voy a tener es, por ejemplo, si yo tengo 100.000 habitantes en una zona determinada, voy a cubrir de esos 100.000 habitantes, voy a cubrir, por ejemplo, la mitad, del 50%, pues yo esperaría tener de esos 100.000 ofrecer a 50.000 usuarios como tal. Si lo divido por el número de zonas, pues lo que voy a tener al final de este cálculo es cuántas zonas o cuántos sectores yo puedo soportar dentro o tengo que diseñar o implementar en una zona determinada para cubrir esa población que quiero dar. Entonces a eso va orientado ese número de celdas. Luego tenemos la tasa de errores de acceso. Estas tres que vemos acá normalmente ya son medidas clave de desempeño que se pueden calcular sobre una red determinada. Entonces esto se puede hacer a distintos niveles. Aquí solamente hay tres errores. La primera es errores de acceso, pues básicamente es cuando un usuario intenta, por ejemplo, intenta hacer o conectarse a la red de acceso de radio y lo que va a tener es que hay un bloqueo o simplemente no hay asignación de recursos que le impiden conectarse ahí. Si se evalúa el porcentaje de veces que los usuarios intentan conectarse a la red y con respecto a la tasa de intentos fallidos, pues lo que voy a ver es precisamente esa tasa de errores de acceso, que normalmente se mide a nivel porcentual. Este es un valor típico que puede tener una red del 2%. De cada 100 intentos de conexión, 2 son fallidos, y eso me da precisamente esta medida. Fíjese que acá nombra, por ejemplo, el canal de acceso entre el número total de intentos. Si yo lo calculo con una relación porcentual, pues eso es lo que voy a obtener. Siguiente similar está relacionado con el paging. Eso tiene que ver con, dependiendo de un usuario como tal que intente vincularse dentro de una zona geográfica a la red, el número de veces fallidas que hay de esos intentos con respecto al número de veces total, pues eso me va a dar un valor también, que en este caso la referencia típica la tenemos como el 2%. Y la otra pues ya es la tasa de error a nivel de tramas. Entonces, de todas las tramas enviadas, ya cuando hay un proceso de conexión establecido, del total de tramas enviados, cuántos fueron erróneos. Si yo hago la relación entre erróneos y el total, pues me va a dar esa tasa de error, cuyo valor típico está alrededor del 1 al 3%. Otros parámetros importantes para medir dentro de una red, pues primero está la latencia. Entonces, en el caso de la latencia, algo
digamos, crítico acá y pues que se ha venido mejorando con los diferentes estándares. Si ustedes ven las características de 5G, pues uno de los objetivos de 5G era precisamente reducir la latencia de la red de tal forma que la aplicación o el uso de una red 5G pues se puede llevar a diferentes casos de uso, muchos de ellos enfocados a una conexión de baja latencia. Por lo tanto acá ese tiempo como tal de latencia de la red o ese retardo promedio de un paquete pues es un parámetro importante para aplicaciones, por ejemplo, en tiempo real. Entonces aquí vemos, hay muchas, pero por ejemplo acá se está nombrando voz IP. Normalmente en conexiones de tiempo real pues me interesa que la latencia pueda ser baja, o en servicios donde el tiempo de respuesta pues tenga que ser muy bajo. Y el otro es el jitter, en el cual pues vamos a evaluar las variaciones en los retardos de los paquetes. Entonces no es, yo en algún momento puedo medir el retardo de un determinado paquete, pero también puedo evaluar cuánto es la variación de precisamente esos retardos, si eso tiende a un valor central o en unos momentos dados el retardo es muy alto, en otros es muy bajo. O sea, la variabilidad de la respuesta de la red, evaluar eso también es importante para algunas aplicaciones. Entonces son dos parámetros importantes, como les digo. Por ejemplo, la latencia, pues importante considerar que para estándares recientes pues tienden a reducir precisamente esa latencia. En el siguiente video vamos a hablar sobre algunos ejemplos de los parámetros que acabamos de comentar. Entonces ya hablamos de este tema en el siguiente video.